Hermanos míos, queridos hijos en Cristo, hoy voy a hablarles de algo que muchos prefieren esconder bajo la alfombra, algo que destroza hogares, que parte corazones en pedazos y que lleva consigo consecuencias tan profundas que atraviesan generaciones enteras. Voy a hablarles del adulterio y de esas maldiciones que parecen perseguir a quienes rompen el sagrado pacto matrimonial. Y no vengo a juzgar porque yo también soy pecador, pero sí vengo a decirles la verdad, esa verdad que duele pero que libera, esa verdad que tal vez nadie más se atreve a decirles. Porque he visto con estos ojos que Dios me dio cómo familias enteras se desmoronan, cómo niños lloran en silencio, cómo esposos traicionados pierden la fe no solo en su pareja, sino en la humanidad misma y a veces hasta en Dios. El adulterio no es simplemente un error, no es un tropiezo casual en el camino de la vida. Es una decisión consciente de romper lo más sagrado que existe después de nuestra relación con Dios, el vínculo matrimonial. Cuando un hombre o una mujer prometen ante el altar ser fieles hasta que la muerte los separe, no están haciendo una promesa ante un sacerdote o ante sus familias, están haciendo un juramento ante Dios mismo, ante el Creador del universo que todo lo ve y todo lo sabe. Y cuando se rompe ese juramento, cuando se traiciona esa confianza, algo se quiebra en el orden mismo de la creación. No estoy hablando de magia ni de supersticiones, estoy hablando de consecuencias reales, tangibles, dolorosas que he presenciado una y otra vez en mi ministerio sacerdotal. Muchos me preguntan por qué uso la palabra maldición cuando hablo del adulterio. Y les digo con toda claridad, una maldición no es necesariamente un castigo sobrenatural que cae del cielo como un rayo. Una maldición es también el resultado natural de violar las leyes divinas, es la cosecha inevitable de lo que sembramos cuando actuamos contra el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando plantamos traición, recogemos dolor. Cuando sembramos mentiras, cosechamos desconfianza. Cuando elegimos el placer momentáneo sobre el compromiso eterno, las consecuencias nos persiguen como sombras que no podemos sacudir. Y esas consecuencias, hermanos, son devastadoras, no solo para quien comete el adulterio, sino para todos los que están alrededor. Hijos, padres, comunidades enteras que se fracturan. La Sagrada Escritura es clarísima en este punto. En el libro del Éxodo, Dios mismo escribe con su dedo, no cometerás adulterio. No dice trata de no cometerlo si puedes o evítalo cuando te sea conveniente. Es un mandamiento absoluto, categórico, sin excepciones ni letra pequeña. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo va aún más lejos cuando dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo nos está diciendo que el adulterio no comienza en la cama, comienza en el corazón. En esos pensamientos que alimentamos, en esas fantasías que justificamos, en esas miradas que prolongamos más de lo debido. El adulterio es un cáncer que se incuba en la mente antes de manifestarse en acciones concretas. Pero hoy no vengo solo a señalar el pecado, vengo también a mostrarles el camino de salida, el camino de la redención y la sanación. Porque si hay algo que caracteriza a nuestro Dios es que es un Dios de segundas oportunidades, un Dios que nos busca incluso cuando estamos perdidos en el pecado más oscuro. He visto milagros de restauración en matrimonios que parecían completamente destruidos. He visto esposos perdonar lo imperdonable y reconstruir sobre las ruinas de la traición. He visto adúlteros genuinamente arrepentidos transformarse en defensores del matrimonio. Pero también he visto las terribles consecuencias cuando no hay arrepentimiento verdadero, cuando se minimiza el daño causado, cuando se justifica lo injustificable. Por eso hoy vamos a recorrer juntos este camino difícil pero necesario para que comprendan la gravedad del adulterio y también la inmensidad de la misericordia divina. Cuando hablo de las consecuencias del adulterio, la primera que observo es la destrucción de la confianza. Y hermanos, déjenme decirles algo que he aprendido después de décadas escuchando confesiones y aconsejando matrimonios. La confianza es el cimiento sobre el cual se construye todo en una relación. Sin confianza no hay verdadero amor, no hay verdadera intimidad, no hay verdadero hogar. Es como construir una casa sobre arena, como nos advierte Jesús en el Evangelio. Cuando el adulterio entra en escena, ese cimiento se agrieta de manera tan profunda que a veces parece imposible de reparar. He visto esposas que años después de descubrir la infidelidad todavía revisan los teléfonos de sus maridos, todavía dudan de cada palabra que sale de su boca, todavía sienten esa punzada de dolor cada vez que llegan tarde del trabajo. La segunda consecuencia devastadora
es el daño psicológico que sufre la persona traicionada. No estamos hablando simplemente de tristeza pasajera o de un mal día. Estamos hablando de traumas profundos que pueden llevar a depresión severa, ansiedad crónica, trastornos del sueño, pérdida de autoestima y en casos extremos hasta pensamientos suicidas. He sostenido las manos temblorosas de hombres y mujeres que me dicen: Padre, siento que no valgo nada, que todo lo que viví fue una mentira, que nunca fui suficiente. El adulterio no solo rompe un corazón, destruye la imagen que una persona tiene de sí misma. Le hace cuestionar su valor, su belleza, su capacidad de ser amada. Y ese veneno psicológico puede durar años, décadas incluso, afectando todas las áreas de la vida de la persona traicionada. Los hijos, ay, mis queridos hermanos, los hijos son las víctimas más inocentes y más dañadas por el adulterio de sus padres. Y aquí es donde mi corazón más se desgarra, porque he visto niños perder la alegría en sus ojos, adolescentes, desarrollar problemas de conducta, jóvenes adultos incapaces de formar relaciones sanas porque crecieron viendo cómo el amor se podía traicionar tan fácilmente. Los niños aprenden sobre el amor viendo a sus padres, y cuando uno de esos padres comete adulterio, el mensaje que reciben es confuso y doloroso. Aprenden que las promesas se pueden romper, que el amor es condicional, que la lealtad es opcional. He escuchado a hijos adultos decirme: Padre, no me quiero casar porque vi lo que mi papá le hizo a mi mamá. O no puedo confiar en nadie porque si mi mamá pudo engañar a mi papá, cualquiera puede engañar a cualquiera. La cuarta consecuencia que quiero mencionar es la fragmentación de la comunidad familiar extendida. El adulterio no afecta solo a la pareja y sus hijos, sino a padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos cercanos. He visto familias dividirse en bandos, con algunos defendiendo al adúltero y otros apoyando al traicionado. He visto cenas navideñas arruinadas para siempre, reuniones familiares que se vuelven campos de batalla emocionales, abuelos que mueren sin volver a hablarle a su hijo o hija porque no pueden perdonar el daño que causó a su yerno o nuera. El tejido social que mantiene unida a una familia se desgarra y esas heridas pueden tardar generaciones en sanar si es que alguna vez sanan completamente. Y finalmente, hermanos, está la consecuencia espiritual, que es la más grave de todas, aunque a veces la menos visible. El adulterio nos separa de Dios. Nos pone en estado de pecado mortal, que significa que cortamos la gracia santificante que nos mantiene unidos a Cristo. Es como desconectar el cable de alimentación de un aparato eléctrico. Puede que todavía funcione por un tiempo con baterías, pero eventualmente se apagará. Así es el alma que vive en pecado mortal. Puede seguir funcionando externamente, pero por dentro está muriendo espiritualmente. Y lo más trágico es que muchos adúlteros pierden la fe completamente. No porque no pueden reconciliar sus acciones con lo que saben que es correcto, entonces en lugar de arrepentirse, se alejan de la iglesia, dejan de orar, se amargan contra Dios. He visto personas que eran devotas, que iban a misa diariamente, que rezaban el rosario, caer en adulterio y convertirse en enemigos de la fe porque su conciencia les acusa día y noche. Ahora bien, tengo que hacerles una pregunta que tal vez los incomode, pero que es necesaria. ¿Por qué la gente comete adulterio? Porque nadie se levanta un día y dice: hoy voy a destruir mi matrimonio y hacer sufrir a todos los que amo. El adulterio es el final de un proceso, la culminación de una serie de decisiones pequeñas, de justificaciones graduales, de límites que se van corriendo poco a poco. Y aquí es donde necesito ser absolutamente claro con ustedes: el adulterio casi siempre comienza con el descuido del matrimonio propio. He visto una y otra vez cómo parejas que dejan de nutrir su relación, que se dan por sentados mutuamente, que dejan de tener tiempo de calidad juntos, que permiten que la rutina y el aburrimiento se instalen, están creando el terreno fértil para que la tentación entre y eche raíces. Uno de los factores más comunes que encuentro es la falta de comunicación profunda y honesta en el matrimonio. Muchas parejas viven bajo el mismo techo, pero son completos extraños emocionalmente. Él llega del trabajo cansado, se sienta frente al televisor y gruñe monosílabos cuando ella le pregunta cómo estuvo su día. Ella está agotada de criar a los niños, hacer las tareas del hogar y siente que su esposo no la ve, no la valora, no la aprecia. Y en ese vacío emocional, hermanos, es donde el diablo encuentra su oportunidad. Porque entonces aparece alguien en el trabajo que sí escucha, alguien que presta atención, alguien que hace sentir especial a esa persona que en su casa se siente invisible. Y ahí comienza la pendiente resbaladiza hacia el adulterio. Otro factor crítico es la falta de vida espiritual en el matrimonio.
Cuando una pareja no ora junta, cuando no van a misa juntos, cuando no ponen a Dios en el centro de su relación, están construyendo sobre arena. He dicho esto miles de veces y lo repetiré hasta mi último aliento. Un matrimonio sin Dios está destinado al fracaso o al menos a ser mediocre y vacío. Porque solo Dios puede darnos el amor sobrenatural necesario para perdonar las ofensas diarias, para soportar los defectos del otro, para mantener viva la llama del amor cuando los sentimientos románticos inevitablemente fluctúan. Los matrimonios más fuertes que conozco son aquellos donde Cristo es verdaderamente la piedra angular, donde la pareja lee la Biblia junta, reza el rosario junta, va a retiros espirituales junta. La pornografía es otro veneno mortal que prepara el camino para el adulterio. Y aquí tengo que ser muy directo, especialmente con los hombres, aunque las mujeres tampoco están exentas de esta plaga moderna. La pornografía entrena el cerebro para ver a los demás como objetos de placer en lugar de personas dignas de respeto. Crea expectativas irreales sobre el sexo y sobre cómo debe lucir o comportarse una pareja. Y más importante aún, la pornografía es en sí misma una forma de adulterio del corazón, como nos enseña Jesús. He escuchado incontables confesiones de hombres que comenzaron con pornografía suave, luego pasaron a contenido más explícito, después a conversaciones en línea con mujeres reales y finalmente terminaron en adulterio físico. Es una escalera que desciende al infierno y cada peldaño parece justificable hasta que llegas al fondo y te das cuenta del monstruo en que te has convertido. Por último, hay que hablar del egoísmo fundamental que está en la raíz de todo adulterio. Porque al final del día, hermanos, el adulterio es un acto supremo de egoísmo. Es poner el propio placer, los propios deseos, los propios sentimientos por encima del bien de todos los y demás. Es decir, yo merezco ser feliz sin importar a quién destruya en el proceso. Es la mentalidad del mundo que nos dice que tenemos derecho a todo lo que nos haga sentir bien, que nuestros impulsos deben ser satisfechos, que reprimir nuestros deseos es antinatural y dañino. Pero esa es la mentira más grande que el demonio nos vende. La verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en tener la fuerza para hacer lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Ahora quiero hablarles de algo que muchos no comprenden: la justicia divina en relación al adulterio. Y aquí es donde algunos se incomodan, porque vivimos en una época donde no nos gusta hablar del juicio de Dios, preferimos un Dios suave que sonríe y acepta todo sin consecuencias. Pero hermanos, un Dios que no tiene justicia tampoco puede tener verdadero amor. La justicia y el amor de Dios no son opuestos, son dos caras de la misma moneda divina. Dios nos ama tanto que nos creó libres, y esa libertad significa que nuestras elecciones tienen consecuencias reales y eternas. Cuando la Biblia dice que Dios juzgará a los adúlteros, no está siendo cruel o vengativo, está simplemente declarando una realidad. Las acciones tienen consecuencias. En el Antiguo Testamento el adulterio era castigado con la muerte. Y antes de que piensen que eso es excesivo, entiendan el contexto. Dios estaba mostrando a su pueblo cuán sagrado es el matrimonio, cuán seria es la promesa conyugal. No estaba siendo arbitrario, estaba protegiendo la institución fundamental de la sociedad. Porque cuando los matrimonios se desmoronan, las familias se desmoronan, y cuando las familias se desmoronan, las sociedades se desmoronan. Vemos esto claramente en nuestra época, donde el adulterio se ha normalizado, donde la fidelidad se ve como opcional y las consecuencias están por todas partes: niños sin padres, epidemias de enfermedades mentales, soledad masiva, incluso en medio de las ciudades más pobladas. Dios sabía que el adulterio era un cáncer social y espiritual, por eso estableció consecuencias tan severas. Pero Cristo vino a traer no solo justicia, sino también misericordia. Recuerden el hermoso pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, que fue llevada ante Jesús para ser apedreada. Los fariseos querían atrapar a Jesús en una contradicción. Si decía que la apedrearan, parecería cruel y sin misericordia. Si decía que no, parecería estar violando la ley de Moisés. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, escribe en el suelo y luego dice esas palabras inmortales: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno por uno, comenzando por los más viejos, todos se fueron. Y entonces Jesús le pregunta a la mujer: ¿nadie te ha condenado? Ella responde: nadie, Señor. Y Jesús dice: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, analicen la profundidad de este pasaje conmigo. Jesús no minimiza el pecado, no dice: no te preocupes, el adulterio no es gran cosa. Él claramente llama a lo que ella hizo pecado y le ordena no volver a hacerlo.
pero tampoco la condena, no la rechaza, no la humilla públicamente más de lo que ya estaba humillada. Él ofrece perdón combinado con un llamado claro a la conversión. Esta es la perfecta síntesis de justicia y misericordia. Dios odia el pecado del adulterio porque destruye lo que Él creó como bueno, pero ama al pecador y siempre ofrece una salida, un camino de retorno, una posibilidad de empezar de nuevo. Pero esa posibilidad requiere arrepentimiento genuino, no simplemente lamento por haber sido descubierto, sino verdadero dolor por haber ofendido a Dios y dañado a otros. La justicia divina también se manifiesta en las consecuencias naturales del adulterio. Dios no necesita enviar rayos del cielo para castigar el adulterio. Las consecuencias ya están integradas en la naturaleza misma del acto. Cuando traicionas a tu esposo o esposa, la confianza se rompe naturalmente, el dolor surge. Inevitablemente, las relaciones se fracturan automáticamente. Es como si Dios hubiera escrito sus leyes no solo en tablas de piedra, sino en el tejido mismo de la realidad. Viola esas leyes y la realidad misma se vuelve contra ti. He visto adúlteros perder sus familias, sus trabajos, su reputación, su paz mental, su salud física incluso, todo como consecuencia natural de sus decisiones. Y cuando me preguntan por qué Dios me está castigando, les tengo que responder con amor, pero con firmeza. Dios no te está castigando, estás cosechando lo que sembraste. Las leyes de Dios no son arbitrarias, son descriptivas de cómo funciona el universo moral que Él creó. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarles algo que debería hacer que todos examinemos nuestra conciencia profundamente. ¿Estoy protegiendo mi matrimonio o estoy jugando con fuego? Porque, hermanos, he visto demasiadas tragedias que comenzaron con personas que pensaban, a mí nunca me va a pasar o yo tengo control sobre la situación. Nadie planea tener un accidente automovilístico, pero si manejas a exceso de velocidad en una carretera mojada, las probabilidades aumentan dramáticamente. De la misma manera, nadie planea caer en adulterio, pero si mantienes amistades íntimas con personas del sexo opuesto sin la presencia de tu cónyuge, si compartes tus frustraciones maritales con compañeros de trabajo atractivos, si permites conversaciones coquetas, inocentes, si no estableces límites claros, estás jugando con fuego y eventualmente te vas a quemar. Hay ciertos límites que toda persona casada debe establecer y mantener sin excepción. Primero, nunca debes estar a solas con una persona del sexo opuesto que no sea tu cónyuge en situaciones que puedan ser tentadoras o malinterpretadas. Si necesitas trabajar tarde, deja la puerta de la oficina abierta. Si das un aventón a alguien, que sea en circunstancias donde otros puedan verlo. Segundo, nunca compartas detalles íntimos de tu matrimonio con personas que podrían convertirse en opciones románticas. Tus problemas maritales deben discutirse con tu cónyuge, con un consejero profesional, con un sacerdote o con amigos del mismo sexo que apoyan tu matrimonio, no con ese compañero de trabajo comprensivo que te escucha con tanta atención. Tercero, protege tus ojos y tu mente. Si descubres que te atraes frecuentemente hacia alguien que no es tu cónyuge, necesitas crear distancia inmediatamente. Cambiar de trabajo si es necesario, cambiar de parroquia, lo que sea necesario para proteger tu matrimonio. La transparencia con tu cónyuge es absolutamente esencial. He visto matrimonios salvarse porque un esposo tuvo la valentía de decir, cariño, hay una mujer en mi trabajo hacia quien me estoy sintiendo atraído y necesito que me ayudes a establecer límites y me hagas responsable. Esa vulnerabilidad, esa honestidad radical, aunque aterradora, puede fortalecer un matrimonio inmensamente. Porque cuando traes las tentaciones a la luz, pierden mucho de su poder. Es en la oscuridad el secreto donde el pecado florece. También es crucial que compartan las contraseñas de sus teléfonos, computadoras y redes sociales, no porque no confíen el uno en el otro, sino precisamente porque sí confían y no tienen nada que ocultar. La transparencia total es un regalo que le das a tu cónyuge. Una manera de decir, no tengo vida secreta, no hay parte de mí que esté vedada para ti. Alimentar activamente el romance y la intimidad en tu matrimonio es otra protección esencial contra el adulterio. Hermanos, el matrimonio no es un estanque estático, es un jardín que requiere riego constante, poda regular, atención continua. Si no cultivas intencionalmente el amor, la admiración, el respeto y la pasión en tu matrimonio, esas cosas morirán y las malas hierbas de la apatía y la tentación crecerán en su lugar. Tengan citas regulares, aunque sea simplemente caminar juntos después de la cena. Coquetense entre ustedes, mándense mensajes dulces durante el día, háblense con respeto y admiración frente a otros.
Mantengan viva su vida íntima, porque el sexo dentro del matrimonio no es opcional ni vergonzoso, es un regalo sagrado de Dios que los une y los protege de la tentación externa. Por último, y esto no puedo enfatizarlo suficientemente, oren juntos como pareja. La pareja que ora unida permanece unida. Cuando oras con tu cónyuge, cuando le abres tu corazón ante Dios en presencia de tu pareja, cuando juntos piden la gracia divina para ser fieles y amarse mejor, están construyendo un escudo espiritual alrededor de su matrimonio. He visto este escudo repeler tentaciones que habrían destruido matrimonios menos protegidos. Satanás es un león rugiente que busca a quien devorar, como dice San Pedro, y su objetivo favorito son los matrimonios porque destruyendo matrimonios destruye familias y destruyendo familias destruye sociedades. Pero cuando un matrimonio está fundado en Cristo, cuando invocan diariamente la protección de la Santísima Virgen María, cuando viven en estado de gracia a través de la confesión y la Eucaristía regulares, están creando una fortaleza que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Ahora debo hablarles de algo extremadamente difícil pero necesario. ¿Qué hacer cuando el adulterio ya ha ocurrido? Porque algunos de ustedes que están escuchando esto no necesitan prevención, necesitan sanación. Ya cayeron o su cónyuge cayó y se sienten perdidos en un mar de dolor, confusión, ira, culpa y desesperación. Primero que nada, déjenme decirles esto con todo el amor de Cristo que puedo expresar. Hay esperanza. No digo que será fácil. No digo que no dolerá. No digo que podrán simplemente olvidar y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Lo que digo es que he visto la gracia de Dios hacer milagros en situaciones que parecían completamente sin esperanza. He visto matrimonios no solo sobrevivir al adulterio, sino salir más fuertes del otro lado. He visto adúlteros transformarse en santos. He visto esposos traicionados encontrar en su dolor una profundidad de fe que nunca habían conocido. Si fuiste tú quien cometió adulterio, lo primero que necesitas es arrepentimiento genuino. Y déjame ser claro sobre lo que eso significa, porque muchos confunden arrepentimiento con remordimiento. Remordimiento es sentir pena por ti mismo, por las consecuencias que estás enfrentando, por haber sido descubierto. Arrepentimiento es sentir dolor genuino por haber ofendido a Dios, por haber traicionado a tu cónyuge, por haber dañado a tus hijos, por haber violado tus votos sagrados. El remordimiento te hace sentir mal por estar en problemas. El arrepentimiento te hace sentir mal por haber causado problemas. El remordimiento busca minimizar el daño y mover hacia adelante rápidamente. El arrepentimiento reconoce la magnitud total de lo que hiciste y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar. Sin importar cuánto tiempo tome, la confesión sacramental es absolutamente esencial si cometiste adulterio. No puedes simplemente decir, bueno, Dios ya sabe lo que hice y ya me perdonó en mi corazón. No, hermano, no, hermana, eso no funciona así. Cristo estableció el sacramento de la reconciliación precisamente para pecados graves como este. Necesitas ir ante un sacerdote, confesar tu pecado en voz alta, escuchar las palabras de absolución, recibir la penitencia. Hay algo profundamente sanador en el acto de verbalizar tu pecado ante otro ser humano que representa a Cristo. Te saca del mundo de la negación y la minimización y te fuerza a confrontar la realidad de lo que hiciste. Y cuando escuchas al sacerdote decir, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo cambia en tu alma. La mancha del pecado mortal es lavada, la gracia santificante es restaurada, tu relación con Dios es reparada, pero la confesión ante Dios no es suficiente, también necesitas confesar ante tu cónyuge si es que aún no lo sabe. Y aquí es donde muchos se equivocan, pensando que están protegiendo a su pareja al mantener el secreto. Lo que no sabe no le hace daño, dicen. Mentira, el secreto es veneno. Tu cónyuge merece saber la verdad, por dolorosa que sea, porque solo la verdad puede ser el fundamento de la reconciliación genuina. Ahora, hay maneras sabias y maneras destructivas de confesar. No debes llegar y soltar todos los detalles gráficos en un momento de alivio egoísta de tu conciencia. Busca la guía de un sacerdote o consejero sobre cuándo, dónde y cómo compartir esta verdad de manera que, aunque dolorosa, abra la puerta a la sanación en lugar de causar trauma adicional innecesario. Una vez confesado, necesitas cortar completamente toda comunicación con la persona con quien cometiste adulterio. No solo seamos amigos, no necesitamos cerrar correctamente, no una última conversación para tener cierre. Corte total, inmediato, absoluto. Bloquea el número, elimina de las redes sociales, cambia de trabajo si es necesario, porque cualquier contacto continuo es como intentar que sane una herida mientras continúas abriéndola. También necesitas ser completamente transparente con tu cónyuge de aquí en adelante.
Dale acceso total a tu teléfono, correos, ubicación, lo que sea necesario para comenzar a reconstruir la confianza. Sí, se sentirá como vivir bajo vigilancia y esa es exactamente la consecuencia natural de haber destruido la confianza. Pero si eres paciente, si eres consistente, si no hay más secretos ni mentiras, con el tiempo la confianza puede comenzar a reconstruirse. Si eres la persona traicionada, hermano o hermana, mi corazón sangra por ti. Sé que el dolor que sientes es casi insoportable. Sé que hay momentos donde no puedes respirar por el peso del dolor en tu pecho. Sé que hay noches donde no puedes dormir porque tu mente reproduce una y otra vez imágenes de tu cónyuge con otra persona. Sé que cuestionas tu propio valor, tu belleza, si alguna vez fuiste realmente amado o si todo fue mentira. Déjame decirte algo que necesitas escuchar, esto no es tu culpa. No importa qué problemas había en tu matrimonio, no importa cómo cambió tu cuerpo después de tener hijos, no importa si no eras tan romántico o apasionado como solías ser, nada de eso justifica el adulterio. Tu cónyuge tuvo opciones. Podía haber comunicado sus frustraciones, podía haber buscado consejería matrimonial, podía haber trabajado contigo para mejorar la relación. En lugar de eso eligió traicionarte. Y esa elección es 100% suya, no tuya. Dicho esto, ahora tienes tu propia elección que hacer. ¿Intentarás perdonar y reconstruir o terminarás el matrimonio? Y déjame ser claro, la Iglesia reconoce el adulterio como uno de los motivos válidos para separación y en ciertas circunstancias graves puede ser fundamento para una declaración de nulidad. No estás obligado a permanecer en un matrimonio con alguien que continúa siendo infiel o abusivo. Sin embargo, también quiero recordarte lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que tenemos la obligación de perdonar, incluso cuando alguien nos ha herido gravemente. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, no significa que no hubo daño real, no significa que confías inmediatamente de nuevo o que las cosas vuelven a ser como antes. Perdonar significa que eliges liberar el veneno del resentimiento y el odio que te está envenenando a ti más que a nadie. Significa que decides no permitir que la traición de tu cónyuge te transforme en una persona amargada y cínica. El proceso de sanación después del adulterio toma tiempo, mucho más tiempo de lo que la mayoría espera. Los expertos dicen que típicamente toma de 2 a 5 años para que un matrimonio se recupere completamente de una infidelidad. Y eso es si ambas partes están completamente comprometidas con el proceso de sanación. Habrá días buenos y días terribles. Habrá momentos donde sientes que estás progresando y otros donde el dolor te golpea como una ola inesperada y sientes que estás de vuelta en el día 1. Esto es normal. La sanación no es lineal, es más como una espiral donde pasas por los mismos temas una y otra vez, pero cada vez desde un lugar de mayor madurez y entendimiento. La consejería profesional es absolutamente necesaria para navegar este proceso. No intenten hacerlo solos. Necesitan un terapeuta cristiano que entienda el valor del matrimonio sacramental, que no va a decirles a la primera dificultad, divórciate y sigue adelante. Alguien que pueda ayudarles a procesar el dolor, identificar los factores que contribuyeron a la vulnerabilidad en el matrimonio, enseñarles herramientas de comunicación y guiarlos paso a paso hacia la reconstrucción. Necesitan también apoyo espiritual, dirección de un sacerdote sabio, participación regular en los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Y necesitan una comunidad de fe que los rodee, que ore por ustedes, que los apoye sin juzgar. Una cosa más para la persona traicionada, en algún momento, y solo tú sabrás cuándo, necesitarás tomar la decisión de perdonar o de terminar el matrimonio. No puedes quedarte en el limbo indefinidamente, manteniendo a tu cónyuge en una especie de castigo eterno, donde nunca puede hacer suficiente penitencia. Si decides intentar reconstruir, entonces en algún momento tendrás que hacer la elección consciente de perdonar, no por sentimiento, sino por decisión de la voluntad, y comenzar a mirar hacia el futuro en lugar de estar constantemente mirando hacia atrás. Si decides que no puedes o no quieres continuar el matrimonio, entonces necesitas procesar ese duelo, buscar la guía de la iglesia sobre los pasos apropiados y eventualmente liberarte emocionalmente para poder seguir adelante con tu vida. Lo que no puedes hacer es quedarte atrapado en un matrimonio donde cada día le recuerdas a tu cónyuge su traición, donde nunca puede redimirse, donde el pasado define todo el presente y el futuro. Quiero hablarles ahora sobre algo que raramente se discute, pero que he observado una y otra vez en mi ministerio, las consecuencias generacionales del adulterio. Hermanos, el pecado no existe en el vacío. Nuestras acciones envían ondas que se expanden mucho más allá de lo que podemos ver en el momento. He visto cómo el adulterio de un padre o una madre afecta no solo a sus hijos directos, sino a sus nietos e incluso a sus bisnietos.
Es como si plantara semillas de dolor que continúan brotando generación tras generación. Los hijos de padres adúlteros a menudo desarrollan patrones de apego inseguro que llevan a sus propias relaciones. Pueden volverse incapaces de confiar, o pueden repetir el mismo patrón de infidelidad que vieron en sus padres, o pueden irse al extremo opuesto y volverse patológicamente controladores y celosos en sus relaciones. He escuchado a adultos de 30, 40, 50 años contarme cómo el adulterio de sus padres, que ocurrió cuando eran niños o adolescentes, todavía los persigue, todavía afecta sus relaciones actuales, todavía colorea cómo ven el amor y el compromiso. Una mujer me dijo una vez: Padre, tengo 42 años y un esposo maravilloso que me ha sido fiel durante 20 años de matrimonio, pero todavía hay una parte de mí que espera que me traicione, como mi papá traicionó a mi mamá. No puedo relajarme completamente en el amor porque vi que el amor puede convertirse en traición en un instante. Este es el legado del adulterio, desconfianza que se transmite como un virus de generación en generación. Los nietos del adulterio también sufren, aunque nunca conocieron directamente lo que pasó. Crecen en hogares donde sus propios padres están luchando con problemas de confianza, donde el miedo a la traición contamina la atmósfera familiar. Aprenden indirectamente que el amor es peligroso, que comprometerse completamente es arriesgado, que mantener las paredes emocionales arriba es más seguro, y así el veneno continúa fluyendo, diluyéndose quizás con cada generación, pero nunca completamente desapareciendo. He visto familias completas marcadas por patrones de divorcio, infidelidad, relaciones disfuncionales que se pueden rastrear hasta un acto de adulterio que ocurrió hace 2 o 3 generaciones. Pero aquí está la buena noticia, hermanos. Así como el pecado se puede transmitir generacionalmente, también la gracia y la sanación. Cuando alguien tiene la valentía de romper estos patrones, de buscar sanación genuina, de perdonar verdaderamente, de aprender nuevas formas de relacionarse, pueden convertirse en lo que yo llamo rompedores de maldiciones generacionales. En lugar de transmitir el veneno a la siguiente generación, transmiten sanación. En lugar de modelar traición y desconfianza, modelan fidelidad y amor comprometido. En lugar de enseñar a sus hijos que el amor es frágil y las promesas se rompen, les enseñan que el amor verdadero persevera, que las promesas se mantienen incluso cuando es difícil, que la gracia de Dios puede redimir incluso las situaciones más rotas. He visto esto con mis propios ojos. He visto hijos de matrimonios destruidos por adulterio decidir conscientemente que ellos van a ser diferentes, que van a honrar sus votos matrimoniales sin importar qué, que van a construir el tipo de matrimonio que sus padres no pudieron construir. Y cuando lo hacen, cuando sus propios hijos crecen viendo un modelo sano de amor comprometido, la maldición se rompe, la cadena de dolor se corta, una nueva historia comienza. Y eso, hermanos, es el poder de la redención, el poder de la gracia, el poder de un solo individuo decidiendo que el pasado no va a determinar el futuro. Ahora necesito abordar algo controversial pero esencial. La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas uniones. Porque sé que algunos de ustedes que están escuchando están en situaciones complicadas. Tal vez te divorciaste después de que tu cónyuge te fue infiel. Tal vez volviste a casarte civilmente, pero nunca obtuviste una anulación. Tal vez estás viviendo con alguien sin estar casado porque tu matrimonio sacramental anterior todavía existe técnicamente, aunque hace años que no vives con esa persona. Y tal vez has escuchado que la iglesia es rígida, insensible, que no entiende tu situación particular. Déjame explicarte con amor, pero también con claridad lo que la iglesia realmente enseña y por qué. La Iglesia Católica enseña que el matrimonio sacramental entre 2 personas bautizadas es indisoluble. Cuando un hombre y una mujer se casan válidamente ante la Iglesia, prometen ante Dios amarse y honrarse todos los días de su vida. Esa promesa, cuando se hace válidamente, crea un vínculo que ningún poder humano puede romper, ni siquiera el divorcio civil. Ahora, esto no significa que las personas estén obligadas a vivir en situaciones abusivas o peligrosas. La Iglesia reconoce que puede haber razones serias para la separación física, pero la separación física e incluso el divorcio civil para efectos legales como la división de bienes o la custodia de los hijos no disuelven el vínculo sacramental. Esto puede sonar duro, pero hay razones profundas para esta enseñanza. Primero, la indisolubilidad del matrimonio refleja la unión entre Cristo y su Iglesia, que es eterna e inquebrantable. El matrimonio sacramental es una imagen viva de ese amor divino. Segundo, protege la dignidad del matrimonio mismo. Si el matrimonio pudiera disolverse fácilmente,
dejaría de ser el compromiso total y permanente que está diseñado para ser. Se convertiría en un contrato temporal sujeto a renegociación cuando las cosas se ponen difíciles. Tercero, protege a la parte más débil en el matrimonio, especialmente a las mujeres e hijos que históricamente han sido abandonados cuando los hombres decidían que querían mejorar a una esposa más joven. La indisolubilidad dice, no, no puedes simplemente descartar a tu cónyuge como si fuera un electrodoméstico viejo. Ahora, una anulación es diferente de un divorcio. Una anulación no dice, este matrimonio existió, pero ahora lo estamos terminando. Una anulación dice, nunca existió un matrimonio sacramental válido desde el principio, aunque había la apariencia de uno. Puede haber muchas razones para esto. Uno o ambos cónyuges nunca tuvieron la intención de ser fieles o de tener hijos o de permanecer juntos permanentemente. O hubo una inmadurez psicológica seria que impidió dar un consentimiento verdadero. O hubo coerción, engaño o falta de entendimiento de lo que es el matrimonio. Un tribunal eclesiástico examina cuidadosamente las circunstancias del matrimonio para determinar si todos los elementos necesarios para un matrimonio válido estaban presentes en el momento del consentimiento. Si no lo estaban, se puede declarar la nulidad. Si estás divorciado y vuelto a casar civilmente sin una anulación, la enseñanza de la Iglesia es que estás viviendo en estado objetivo de pecado mortal, lo que significa que no debes recibir la Sagrada Comunión. Sé que esto suena duro y sé que causa un dolor inmenso a muchas personas buenas que aman a Dios y quieren estar en comunión plena con la Iglesia. Pero entiendan la lógica. Si tu primer matrimonio sacramental todavía existe ante los ojos de Dios, entonces tu segunda unión, sin importar cuán amorosa y comprometida sea, es objetivamente adulterio. Según las palabras del mismo Jesús que dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Pero escuchen cuidadosamente lo que estoy a punto de decir. Esto no significa que estás excomulgado, no significa que no puedes ir a misa, que no eres bienvenido en la iglesia, que Dios te ha rechazado. Todavía eres hijo o hija de Dios, todavía eres parte de la iglesia, todavía puedes y debes orar, todavía puedes participar en la vida parroquial de muchas maneras. Y si hay circunstancias atenuantes, si hay razones serias por las que no puedes regularizar tu situación en este momento, debes hablar con un sacerdote sabio y compasivo que pueda ayudarte a discernir el camino correcto para ti en tu situación particular. La misericordia pastoral es real. Y la iglesia es madre que entiende que la vida es complicada y que las personas se encuentran en situaciones difíciles, no siempre por su propia culpa. Permítame ser claro acerca de otra dimensión crucial del adulterio que a menudo se pasa por alto, el adulterio emocional. Hermanos, no toda infidelidad involucra contacto físico. He visto matrimonios completamente devastados por lo que llamo adulterio del corazón, donde nunca hubo sexo, pero sí hubo una conexión emocional profunda e inapropiada con alguien que no era el cónyuge. Déjenme describirles cómo se ve esto. Empiezas a compartir tus problemas maritales con un compañero de trabajo o amigo del sexo opuesto. Comienzas a buscar esa persona para apoyo emocional en lugar de tu cónyuge. Te encuentras pensando en esa persona constantemente, esperando ansiosamente sus mensajes, arreglándote extra cuando sabes que la vas a ver. Compartes con esa persona sueños, miedos, esperanzas que no compartes con tu cónyuge. Te encuentras comparando a tu cónyuge desfavorablemente con esta otra persona. El adulterio emocional es traicionero porque se puede racionalizar fácilmente. No estamos haciendo nada malo, solo somos amigos, te dices a ti mismo. No hay nada físico entre nosotros, pero en tu corazón sabes que es más que amistad. Sabes que hay una corriente de atracción, una intimidad que está cruzando límites. Sabes que estás dándole a esta persona una parte de tu corazón que pertenece a tu cónyuge. Y lo que hace el adulterio emocional especialmente dañino es que roba la intimidad emocional del matrimonio. Tu cónyuge siente que hay una distancia, pero no puede identificar exactamente qué está mal. Siente que te estás alejando, que hay secretos, que tu corazón está en otro lugar. Y tiene razón. He visto más matrimonios destruidos por adulterio emocional en la era de las redes sociales y los teléfonos inteligentes que en cualquier otra época de mi ministerio. Facebook, Instagram, WhatsApp, todas estas plataformas han hecho increíblemente fácil mantener conexiones emocionales inapropiadas. Un viejo amor del colegio te envía una solicitud de amistad. Empiezan a chatear inocentemente sobre los viejos tiempos. Las conversaciones se vuelven más frecuentes, más personales. Empiezas a compartir cosas que no le dices a tu cónyuge.
Antes de que te des cuenta, estás emocionalmente involucrado con alguien que no es tu esposo o esposa. Y aunque nunca se toquen físicamente, el daño a tu matrimonio es real y profundo. La cura para el adulterio emocional es el mismo que para el adulterio físico. Corte total de contacto, confesión completa a tu cónyuge, transparencia absoluta y reorientación de tu corazón hacia tu matrimonio. No puedes mantener una amistad con alguien con quien has estado emocionalmente involucrado de manera inapropiada. El apego emocional necesita ser cortado completamente para que pueda sanar. Y necesitas hacer el trabajo deliberado de reconectar emocionalmente con tu cónyuge, de compartir con él o ella las cosas que estabas compartiendo con la otra persona, de reconstruir la intimidad emocional que es el corazón de un matrimonio sano. También debo mencionar el adulterio virtual o cibernético, que es otra plaga moderna. Personas que nunca conocen físicamente a alguien, pero desarrollan relaciones románticas o sexuales en línea, intercambiando mensajes, fotos o incluso participando en actividades sexuales virtuales a través de video. Algunos argumentan que esto no es realmente adulterio porque solo es en internet, no es real. Pero déjenme preguntarles, ¿cómo se sentiría tu cónyuge si descubriera esas conversaciones o videos? ¿Se sentiría traicionado? Por supuesto que sí, porque es traición. ¿Estás dando tu intimidad sexual y emocional a alguien que no es tu cónyuge? Y no importa si es a través de una pantalla o en persona, es infidelidad. El peligro particular del adulterio cibernético es que se siente menos real, menos serio, más fácil de racionalizar y justificar. Es solo fantasía, te dices. No le estoy haciendo daño a nadie, pero te estás haciendo daño a ti mismo, dañando tu matrimonio, dañando tu alma. Estás entrenando tu mente y tu corazón para buscar satisfacción fuera de tu matrimonio. Estás creando secretos y mentiras. Estás violando la confianza de tu cónyuge. Y eventualmente lo que comienza en línea tiene una terrible tendencia a migrar al mundo real. He visto innumerables casos donde lo que empezó como solo chatear en línea terminó en encuentros físicos y adulterio completo. Quiero abordar ahora una pregunta que muchos me hacen pero pocos tienen el coraje de verbalizar. ¿Puede un matrimonio ser realmente mejor después del adulterio que antes? Y mi respuesta, basada en décadas de experiencia pastoral, es sí puede, pero solo si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo extraordinariamente difícil de sanación, perdón y reconstrucción. He visto matrimonios que eran mediocres, donde las parejas simplemente coexistían sin verdadera intimidad o conexión, destrozarse por el adulterio, y luego en el proceso de sanación descubrir una profundidad de amor, comunicación y compromiso que nunca habían experimentado antes. El dolor del adulterio los obligó a confrontar problemas que habían estado ignorando durante años. La crisis los llevó a terapia, a dirección espiritual, a conversaciones honestas que habían estado evitando. Pero tengan cuidado de no romantizar esto. No estoy diciendo que el adulterio sea bueno o que sea algún tipo de regalo disfrazado. El adulterio siempre es pecado, siempre causa daño, siempre trae consecuencias dolorosas. Lo que estoy diciendo es que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, puede traer bien incluso del mal. Puede escribir derecho con renglones torcidos, puede usar incluso nuestros peores pecados y nuestros dolores más profundos como catalizadores para el crecimiento y la transformación, si se los permitimos. Pero esto requiere que el cónyuge adúltero esté genuina y completamente arrepentido, dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir la confianza, y que el cónyuge traicionado esté dispuesto a hacer el trabajo igualmente difícil de perdonar y no usar la traición como arma perpetua. Los matrimonios que emergen más fuertes del adulterio generalmente tienen ciertas características en común. Primero, ambos cónyuges se apropian de sus contribuciones a los problemas del matrimonio, aunque el adulterio mismo fue la elección de solo uno. La persona traicionada reconoce, aunque la infidelidad fue tu elección y tu responsabilidad, yo también dejé que nuestro matrimonio se marchitara, dejé de priorizarte, dejé de nutrirnos. Segundo, hay un compromiso inquebrantable de ambas partes de hacer lo que sea necesario, buscar ayuda profesional, hacer el trabajo emocional y espiritual difícil, no darse por vencidos cuando el camino se pone duro. Tercero, hay transparencia total donde nada está oculto, donde todas las preguntas son respondidas honestamente por doloroso que sea. Cuarto, hay paciencia por parte de ambos. El cónyuge infiel es paciente con el proceso de sanación del traicionado, entendiendo que no puede simplemente esperar que lo supere rápidamente.
El cónyuge traicionado es paciente consigo mismo, permitiéndose sentir todos los sentimientos sin juzgarse. Quinto, hay un recompromiso explícito con el matrimonio. No solo deciden intentarlo, sino que renuevan activamente sus votos, reafirman su compromiso ante Dios, declaran ante su comunidad su intención de reconstruir. Y sexto, mantienen a Cristo en el centro absoluto de su proceso de sanación, orando juntos diariamente, asistiendo a misa, recibiendo los sacramentos, buscando dirección espiritual. Quiero compartir con ustedes la historia de un matrimonio que conozco bien, cambiando los nombres, por supuesto, para proteger su privacidad. Carlos y María habían estado casados por 15 años cuando ella descubrió que él había tenido una aventura de 6 meses con una compañera de trabajo. El descubrimiento destrozó a María. Perdió 15 kilos en un mes, desarrolló ataques de pánico, consideró seriamente el suicidio. Carlos estaba genuinamente arrepentido, pero no tenía idea de cómo comenzar a reparar el daño que había causado. Vinieron a verme desesperados y les dije la verdad. El camino por delante sería largo y doloroso, pero si estaban dispuestos a caminar juntos había esperanza. Pasaron los siguientes 3 años en terapia intensiva, dirección espiritual regular y haciendo el trabajo difícil de reconstruir su matrimonio. Hubo momentos donde María quería rendirse, donde el dolor era tan intenso que no podía imaginar continuar. Hubo momentos donde Carlos se sentía tan culpable que consideraba dejarla para que ella pudiera encontrar a alguien mejor, pero perseveraron. Carlos dejó su trabajo para eliminar cualquier posibilidad de contacto con la otra mujer. Dio a María acceso completo a todo en su vida, sin secretos ni áreas prohibidas. Fue paciente cuando ella tenía días malos donde el dolor la abrumaba de nuevo. María, por su parte, hizo la decisión consciente, aunque dolorosa, de perdonar, no porque Carlos lo mereciera, sino porque ella necesitaba liberarse del veneno del resentimiento. Hoy, 8 años después del descubrimiento de la infidelidad, Carlos y María me dicen que su matrimonio es más fuerte de lo que jamás fue antes de la aventura. Tienen una intimidad y honestidad que nunca tuvieron en sus primeros 15 años juntos. Se comunican sobre todo, no dejan que los problemas pequeños se acumulen. Priorizan su matrimonio de maneras que nunca hicieron antes. Y se han convertido en mentores para otras parejas luchando con infidelidad, compartiendo su historia como testimonio del poder redentor de la gracia de Dios. No están agradecidos por el adulterio, eso sería perverso, pero están agradecidos por lo que Dios hizo con el adulterio, cómo usó ese evento terrible para transformar su matrimonio. Ahora debo preguntarles algo que tal vez los confronte incómodamente. ¿Hay algún área de tu vida donde estás siendo infiel a Dios? Porque, hermanos, así como podemos ser infieles a nuestros cónyuges, también podemos ser infieles a Dios. Y este es el adulterio espiritual, que es el tema de gran parte del Antiguo Testamento. Cuando los profetas hablan de Israel prostituyéndose con ídolos, están usando el lenguaje del adulterio. Cuando Oseas es llamado a casarse con una prostituta como símbolo de la relación de Dios con su pueblo infiel, es una imagen del adulterio espiritual. Dios nos creó para Él, para tener una relación exclusiva de amor con Él. Cuando ponemos cualquier otra cosa en el lugar que solo Dios debe ocupar, cuando amamos algo más que a Dios, cuando servimos a otros maestros, estamos cometiendo adulterio espiritual. ¿Cuáles son los ídolos modernos que nos tientan al adulterio espiritual? El dinero es un ídolo poderoso. Y Jesús mismo dijo que no podemos servir a Dios y al dinero. Cuando tu vida gira en torno a acumular riqueza, cuando sacrificas tu integridad por ganancias financieras, cuando trabajas tanto que no tienes tiempo para Dios o tu familia, el dinero se ha convertido en tu Dios. El placer es otro ídolo común. Cuando la búsqueda de la gratificación inmediata gobierna tus decisiones, cuando no puedes negarte nada a ti mismo, cuando tu lema es, si se siente bien, hazlo, el placer se ha convertido en tu Dios. El poder y el estatus son ídolos que nos hacen traicionar nuestros valores, pisotear a otros, vivir en hipocresía para mantener nuestra posición e imagen. Incluso cosas buenas pueden convertirse en ídolos. Tu familia puede convertirse en un ídolo si la amas más que a Dios, si haces cualquier cosa por tus hijos, incluyendo actos inmorales, si tu identidad está completamente envuelta en ser padre o madre en lugar de ser hijo o hija de Dios primero. Tu trabajo puede convertirse en un ídolo si defines tu valor por tu éxito profesional, si sacrificas tu alma por avanzar en tu carrera. Incluso tu propio bienestar y autorrealización pueden convertirse en ídolos en nuestra cultura obsesionada con el autocuidado y el vivir tu verdad. Cuando tu propia felicidad y satisfacción son más importantes que obedecer a Dios, te has convertido en tu propio ídolo. El adulterio espiritual, como el adulterio matrimonial, trae consecuencias devastadoras.
nos aleja de la fuente de vida verdadera, nos deja vacíos y ansiosos, nos hace perseguir satisfacciones que nunca satisfacen completamente. San Agustín lo dijo perfectamente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando intentamos llenar ese espacio con forma de Dios en nuestro corazón con cualquier otra cosa, dinero, placer, relaciones, logros, nunca encaja correctamente. Siempre hay un vacío, siempre hay una insatisfacción, siempre hay un anhelo por algo más, porque nada excepto Dios puede satisfacer completamente el corazón humano. La cura para el adulterio espiritual es la misma que para el adulterio matrimonial: arrepentimiento, confesión, cortar completamente con el ídolo y reorientar tu corazón hacia Dios. Necesitas identificar honestamente qué has puesto en el lugar de Dios en tu vida. Necesitas confesar este pecado. Reconocer que has estado adorando a la creación en lugar del Creador. Necesitas hacer cambios concretos en tu vida para remover el ídolo, lo que puede significar cambios financieros drásticos, cambios de estilo de vida, cambios de prioridades. Y necesitas llenar el espacio que el ídolo ocupaba con Dios mismo a través de la oración constante, la lectura de la Escritura, la participación en los sacramentos, el servicio a otros. Hermanos, estamos llegando al final de nuestra reflexión, pero antes de despedirme quiero dejarles con un mensaje de esperanza profunda. No importa dónde estés hoy, no importa qué has hecho o qué te han hecho, no importa cuán roto esté tu matrimonio o tu corazón, Dios puede redimirlo. He visto demasiados milagros para dudar del poder transformador de la gracia divina. He visto adúlteros convertirse en santos. He visto matrimonios destruidos resucitar como Lázaro de la tumba. He visto personas al borde del suicidio por el dolor de la traición encontrar no solo sanación, sino alegría profunda nuevamente. No estoy hablando de cuentos de hadas, estoy hablando de la realidad concreta de lo que Dios hace cuando le permitimos entrar en nuestro dolor y trabajar con nosotros hacia la sanación. Si has cometido adulterio y el peso de la culpa te está aplastando, escucha estas palabras: Dios te ama. Tu pecado es grave, sí, pero no es imperdonable. No hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda cubrirlo, pero necesitas dar el paso de acercarte a Él en arrepentimiento genuino. Ve a confesarte hoy, no mañana, hoy. Busca un sacerdote que pueda guiarte hacia la sanación. Haz las reparaciones necesarias con aquellos a quienes has dañado. Y luego, hermano, hermana, levántate y camina en la libertad del perdón de Dios. No permitas que el diablo te mantenga atrapado en ciclos de culpa y vergüenza que te paralizan. Dios ya te perdonó si vienes a Él arrepentido. Ahora necesitas aprender a perdonarte a ti mismo y vivir en la gracia que Él te ofrece. Si eres la persona traicionada y el dolor te está consumiendo, quiero que sepas que es normal sentir lo que sientes. No necesitas fingir que estás bien cuando no lo estás. No necesitas perdonar antes de estar listo. Lleva tu dolor a Dios. Grita, llora, pregunta, ¿por qué? Si necesitas hacerlo. Dios es suficientemente grande para manejar tus emociones más intensas. Y en tu propio tiempo, cuando estés listo, pídele a Dios la gracia del perdón. No puedes perdonar con tus propias fuerzas. El perdón verdadero es un regalo sobrenatural que solo Dios puede dar. Pero si abres tu corazón a esa posibilidad, si dices: Dios, no puedo perdonar ahora, pero quiero querer perdonar, ayúdame, Él comenzará a trabajar en ti esa gracia transformadora. Y si tu matrimonio está bien, si nunca has enfrentado la pesadilla del adulterio, no asumas que nunca te pasará. Manténganse vigilantes, protejan su matrimonio, inviertan en él diariamente. Agradezcan a Dios por el regalo que tienen y cuídenlo como el tesoro que es. Sean luz para otros matrimonios que luchan. Compartan su historia, su éxito, no con orgullo, sino con humildad, reconociendo que sin la gracia de Dios, cualquiera de nosotros puede caer. Oren por los matrimonios en su comunidad, especialmente aquellos que saben están pasando por momentos difíciles. Sean parte de la solución, construyendo una cultura que honra y protege el matrimonio en lugar de socavarlo. Queridos hijos en Cristo, los dejo hoy con las palabras del Salmo 147. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No importa cuán quebrantado estés, Dios es el sanador supremo. Permítele tocar tus heridas más profundas. Permítele restaurar lo que está roto. Permítele escribir una historia de redención en tu vida. Y mientras caminas este camino difícil, recuerda que no estás solo.
La iglesia camina contigo, los santos interceden por ti. María, Madre de Dios, te sostiene en sus brazos maternales y sobre todo, Cristo mismo camina a tu lado, llevando tu cruz contigo cuando es demasiado pesada para cargarla solo. Les pido que si este mensaje tocó su corazón, si encontraron en él algo de esperanza o de verdad que necesitaban escuchar, por favor compártanlo con alguien que pueda necesitarlo. Hay tantos matrimonios sufriendo en silencio, tantas personas cargando el peso de la culpa o el dolor de la traición sin saber que hay ayuda disponible, que hay esperanza, que hay un camino hacia la sanación. Sean mensajeros de esperanza para ellos. Y si desean seguir recibiendo contenido que fortalezca su fe y su vida familiar, los invito a suscribirse a este canal, donde continuamente ofrecemos enseñanza, inspiración y acompañamiento en su caminar espiritual. Que Dios los bendiga abundantemente. Que María Santísima los cubra con su manto protector y que el Espíritu Santo les dé la sabiduría, la fuerza y la gracia para vivir en fidelidad, en amor verdadero y en santidad. Les recuerdo que en este camino de la vida nunca están solos. La iglesia es su madre, los sacramentos son su alimento espiritual y la misericordia de Dios es infinita e inagotable. No importa cuántas veces hayan caído, siempre pueden levantarse. No importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer de la gracia de Dios siempre llega para quienes lo buscan con corazón sincero. Los llevo a todos en mi oración diaria, especialmente a aquellos que están atravesando el valle oscuro del dolor, la traición o el arrepentimiento. Sepan que un viejo sacerdote los acompaña desde su capilla pidiendo a Dios que derrame sobre ustedes las gracias necesarias para perseverar, para sanar, para amar como Cristo ama. No se rindan, no pierdan la esperanza. No permitan que el enemigo les robe la paz que Cristo vino a traer. Y recuerden siempre estas palabras del profeta Joel que tanto amo. Yo les compensaré los años que comió la langosta. Dios puede restaurar el tiempo perdido, puede redimir los años desperdiciados en pecado o sufrimiento. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con Él. Nunca es demasiado tarde para que su matrimonio sea transformado. Nunca es demasiado tarde para que su familia encuentre la paz. Porque nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que nunca se cansa de perdonarnos cuando venimos a Él con humildad y arrepentimiento. Vayan en paz. Vivan en el amor de Cristo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, hermanos. Que Dios los guarde y los proteja. Amén.